Jueves importante, jueves 2 de enero del año 2025. Hoy juramenta la legislatura, juramenta también la gobernadora electa Jennifer González. Va a estar con nosotros dentro de unos minutos el profesor Reinaldo Otero Santiago y me acompañará también el buen amigo Anthony Maceira para discutir todos los eventos que han acontecido durante esta temporada navideña, un poco a oscuras. Reclama Luma en la mañana de hoy que cerca de un 77% ya ha recuperado el servicio eléctrico. Hay muchas áreas que todavía están en la oscuridad y que ha tenido que ver en múltiples instancias, como por ejemplo lo que es las fatalidades y diferentes accidentes en las vías de rodaje. Pero un poco para hacer un resumen y acopio de lo que ha acontecido en esta semana, ¿verdad? En lo que va de semana por razón de las fiestas navideñas y las diferentes actividades que han habido. Ciertamente hemos tenido accidentes con pirotecnia, tenemos fatalidades en vías públicas que desde estos micrófonos y esta cámara he insistido de que no son accidentes porque muchos de estos tienen que ver con conducta ilegal, antijurídica y criminal. Cuando usted se monta detrás de un vehículo con palitos de más, ¿verdad? O simplemente luego de haber ingerido bebidas alcohólicas y cuidado si otras sustancias, por lo cual son fatalidades y no necesariamente accidentes. También tuvimos lamentablemente, además de llevar campañas y llevar diferentes tipos de llamados, las famosas balas perdidas. Lamentablemente hemos tenido accidentes con eso también, que no son accidentes porque no hay que disparar al aire, punto, pero lamentablemente hemos tenido niños, ¿verdad? Objeto de este tipo de conducta. También, entre otras cosas, pues como le dije, las fatalidades en las vías públicas un poco pudiera tener que ver con lo que es la oscuridad en las vías de rodaje por razón de lo que ha acontecido con nuestro sistema eléctrico, que ha creado un poco de balón político para propósitos de Luma y Genera, de quién ha tenido la culpa y por qué el sistema se ha protegido para propósitos de no tener que sufrir otro tipo de accidentes en los sistemas y particularmente lo que son los parques de interruptores, que parece ser primeramente lo que ha acontecido y lo que ha causado esta situación. También tenemos durante el fin de semana extendido, ¿verdad? Porque ya estamos a jueves, pero ha aparecido lo más posible a un fin de semana que uno de los exmiembros de la Junta de Supervisión Fiscal truena contra este mismo ente, contra esta misma organización, porque han arrastrado los pies en poder negociar lo que es la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y que parecería, según la visión de esta persona, este personaje, Justin Peterson, a través de un comunicado en la red X, que ellos lo que buscan es mantenerse en ese puesto ya luego de 10 años de casi estar en funciones, lo que es la Junta de Supervisión Fiscal, y que lo que ha provocado es simplemente la contratación de consultores y de abogados para estos litigios a un gasto billonario ya y que no se ha adelantado la parte más importante que nos causa todos los problemas de desarrollo económico, de empleo y de todas otras estas situaciones, cuando en el fin de semana y la continuación de las festividades hemos tenido a Puerto Rico apagado cuatro cruceros en la bahía de San Juan atracados para las festividades de fin de año y esas personas pues confrontaron sus problemas tanto en poder circular por San Juan, mucho comercio cerrado, los dos centros principales de comercio, los centros comerciales cerrados también, porque sin el sistema eléctrico pues no se puede adelantar mucho, es la realidad. Entre otras notas, también el Tribunal Federal de Boston, y esto continuando con el asunto energético, no entra a dilucidar una petición de reconsideración de la Junta de Supervisión Fiscal para aquello que recordarán que lleva dando vueltas por ahí, que es que los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica se puedan acoger a un descuento de los 8.500 millones de dólares que les debemos
Y nuevamente el Tribunal Apelativo en Boston se reitera, no porque tomaran algún tipo de sentencia, pero dijeron, no voy a mirar para allá con eso de la reconsideración, olvídate. Se queda ahí como está, nos queda o le queda a la Junta de Supervisión Fiscal el último cartucho, que sería acceder al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, pero teniendo ya como base y en contexto el asunto de lo que es la determinación del Tribunal de Apelaciones de Boston, es muy poco probable que entren ahí. Entre otros, Puerto Rico también a oscuras, como dije, Luma y Genera se pasan ese balón. Los actos de juramentación que se darán cita esta mañana y tendremos una cobertura de los compañeros allá en Telemundo, donde estará la gobernadora juramentando y también la Cámara y el Senado, si es que llegaron las certificaciones, porque parece que para algunos llegaron y para otras no, pero ya mismito vamos para eso. En el caso de Pedro Pierluisi queda un poco de incertidumbre si habrá de presentarse en los actos de juramentación. Se había confirmado su asistencia, pero saben que se negó a ir a recoger a la gobernadora como tradicionalmente se hace. Incertidumbre en cuanto a esa participación, veremos por dónde pica eso. Eliezer Molina, certificado como nuevo senador, y veremos a ver cómo pasa eso. Nominación directa, 82,000 votos, cerca de 82,000 votos. También Tomás Rivera Chats le sale al paso y le da una bienvenida a través de las redes sociales y un poco le advierte sobre el comportamiento que éste pueda ejercer. Se activan las disposiciones de la ley de minoría y entran al menos 3 legisladores del Partido Independentista puertorriqueño, Adrián González, Adriana Gutiérrez y Nelly Lebrón, quien corrió por ese distrito 40, que es el de Ángel Matos actualmente, y veremos a ver cómo van a correr esos pleitos incoados, por tanto por el Partido Popular Democrático y Proyecto Dignidad, para que se dividan esos escaños o que sean partícipes otros partidos, y todavía sin contestar la carta de Ana Irma Rivera Lacén a solicitud al presidente o secretario general, como le llaman, del Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau, para que haya un desprendimiento fraternal y le puedan compartir escaños a lo que es el Movimiento Victoria Ciudadana, que no queda inscrito, pierde su franquicia electoral. Y mire, otro asunto también que tiene que ver con esto de la Comisión Estatal de Elecciones, y es que hay una resolución de la presidenta interina Jessica Padilla desahuciando y cesanteando a los empleados de Proyecto Dignidad, lo que los obliga a correr para el tribunal y pedir auxilio para poder permanecer por lo menos hasta el 30 de junio, y veremos a ver cómo eso también se dilucida. La delegación del Partido Popular Democrático en Cámara y Senado también presentarán hoy una descalificación inmediata de Luma para que no sean, para cancelar el contrato de manera inmediata. Un poco no hablan de cuál va a ser el plan B o la medida transitoria, pero hablaremos de eso en los próximos minutos. Atentados en Nueva Orleans y también en Las Vegas son investigados por las autoridades federales de manera como si fuera terrorismo. Y esto pues levanta bandera porque en uno hay cerca de 10 muertos, ya se suman 15 según Telemundo y la aplicación nos deja saber. Y una explosión de un vehículo eléctrico frente a la Torre de Trump en Las Vegas. Y esto, como les digo, tanto el asunto de Nueva Orleans como el de Las Vegas, por su ubicación, son investigados como actos de terrorismo. Desahucio en la Comisión Estatal de Elecciones. La senadora de Proyecto Dignidad también, Joan Rodríguez Bebe, dice, no voy para allá. Eso de que por ser mujeres electas automáticamente se nos dé un reconocimiento, no voy para allá. Pero le desea éxito a la comisionada residente. Otro artista del género urbano es arrestado en el aeropuerto por autoridades federales, mire, nuevamente por el asunto de las armas modificadas para disparar en automático, y esto evidentemente es preocupante. No tiene nada que ver con el género, oiga, lo que pasa es que pues estas personas hacen a veces unas representaciones en las redes sociales
que son un poco complicadas, ¿verdad? Para estos propósitos y hay que investigarlas y le toca por razón de que es jurisdicción de las autoridades federales y obviamente pues ya cuando se lleva el arresto es porque se ha trabajado esto a nivel de los gran jurados y demás y se puede procesarlos, comenzar el proceso y me refiero al artista conocido como John Mico, es allá en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, es arrestado y se expone a una pena de casi 10 años. Un poco regresando a la situación de la Autoridad de Energía Eléctrica y lo que hemos vivido en estos días y cómo unos y otros se pasan el balón de cuál ha sido la causa y el sistema. Hay cosas que han funcionado bien, hay que decirlo. Y la realidad de esto es que el sistema se ha protegido para que no hayan accidentes mayores. Y eso es importante porque para estos propósitos, esos interruptores, que es como los breakers que usted tiene en su casa, cuando hay algún tipo de enchufe que está funcionando mal o algún cable que está medio peladito, pues el sistema se va a tratar de proteger para que no haya un daño mayor. Eso es lo que ha pasado aquí. Hay otra vertiente del problema, que es el asunto de la generación eléctrica, que eso ocurre en al menos dos compañías privadas actualmente. Una está por salir, va a ser reemplazada a su vez por lo que se ha traído en términos de Energisa, ¿verdad? Esta compañía que el gobernador Pierluisi firma el contrato antes de irse y que va a reemplazar al menos 468 megavatios de los 500 que actualmente genera lo que es la compañía AES a través del carbón. Y hay diferentes iniciativas, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico funcionando actualmente. Se ha tratado de ir hacia la línea de gas, o sea, ha favorecido lo que es el gas natural para energizar estas plantas. Muchas de ellas, al momento en que hablo con ustedes, ahora a las 5:13 de la mañana, todavía están sin ningún tipo de actividad, no están generando la cantidad y lo que se está haciendo es que a través de lo poco que hay corriendo en estas plantas se está distribuyendo por horas, ¿verdad? A diferentes regiones de Puerto Rico para que todo el mundo tenga un poquito de luz, un ratito y de alguna manera pues se puedan cargar los celulares, la gente que necesita para los equipos y todo este tipo de dinámica. La situación es un poco más grave porque lo tuvimos el propio día de despedida de años, desde el día 31 estábamos teniendo esta situación y no se ha podido dar finalmente con qué es lo que hay que resolver, parecería, pero la vertiente de la generación es distinta a lo que es la distribución que le llega a usted a su casa y la transmisión de la energía a través de las líneas grandes, las torres esas que vemos cuando van por los expresos que conectan el sur con el norte y demás. La realidad es que de la manera que esto se está corriendo a esta hora, nos va a representar también un aumento en las facturas que empieza hoy. Hay uno que empieza hoy que es casi automático, que tiene que ver con la situación de la quiebra y todavía quedan dos cosas por resolverse que van a afectar esa factura también, que es qué va a pasar con las pensiones de los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Hasta ahora el gobierno central lo ha cogido como una responsabilidad para propósitos de dónde sale el dinero, porque actualmente como está corriendo la transmisión y la distribución y otras áreas de lo que es la generación, no da el dinero que se está utilizando, quedan sin poder accesar esos 18 billones de dólares para propósitos de remodernización o reconstrucción o como usted lo quiera llamar, de que es el dinero federal para propósitos de hacer cosas nuevas y tecnologías nuevas en las plantas y también lo que son los postes, las torres de transmisión, los cables, todo lo demás. Y entre todo ese asunto pues está lo de Luma y Genera y parecen no ser claros en la comunicación y nuevamente vuelven a fallar en la comunicación para con la ciudadanía. Han creado un portal nuevo para ver cuánta gente está sin servicio, pero lo que todo el mundo quiere saber es cuándo le va a llegar la luz, ¿verdad? Y se les agrava el problema a una administración entrante también que ha dicho que necesita salir de ellos. El comité energético de la gobernadora
está pues trabajando a esos respectos, pero tampoco trasciende que haya algún tipo de adelanto en qué se va a hacer a corto o mediano plazo. Y tenemos que vamos a hablar en la segunda hora un poco más en detalle los nombramientos que ha llevado a cabo la gobernadora Jennifer González. Ayer trae una ristra de nombramientos que han creado un poco de revuelo por las personas que son, ¿verdad? O por su paso en el gobierno anteriormente. Y eso le vamos a dedicar un poco la segunda hora para entrar en detalle de algunas de las figuras y por qué han tenido y han causado ese revuelo en términos de ese nombramiento, pues porque evidentemente van a formar parte de la política pública de lo que es el gobierno de Jennifer González y cómo estos nombramientos pudieran ser vistos por la Asamblea Legislativa. Como les dije, estamos hoy en plena actividades de juramentación. El área del Viejo San Juan y áreas limítrofes van a estar un poco complicadas en lo que es el acceso y el tránsito. Ya a las 6 de la mañana estaban cerrando los accesos a lo que es la isleta de San Juan. Tendremos una transmisión a través de Telemundo, los compañeros desde allá, en lo que es la juramentación de Jennifer González, así también como lo que va a pasar en los cuerpos legislativos. Y sabemos de que la gobernadora electa, todavía sin juramentar, ¿verdad? Hay que ver si en la madrugada juramentó, había prometido darle el día libre a los empleados públicos sin cargo a ninguna licencia. Y un poco ayer una queja contra el gobernador Pierluisi de que no se montó en esa guagua y lo hizo él antes de salir. Y era una de las preguntas que había hecho recientemente desde este espacio, porque como la gobernadora iba a llevar a cabo una orden ejecutiva, que fue la noticia hace algunos días, para conceder esta licencia, si todavía no había entrado en funciones. La realidad es que el gobernador o gobernadora electo puede juramentar en cualquier punto después del 31 de diciembre, que es cuando termina la administración previa luego de la contienda electoral, y que una vez juramente, ya sea a través de un juez, ya sea a través de notario, como lo hizo el gobernador Pierluisi en algún momento tras la salida de Ricardo Rosselló de su puesto, ¿verdad? Que sabemos que después se fue al tribunal y ahí es cuando emerge la figura de Wanda Vázquez, pero eso un poco en el contexto histórico. Más allá de esto, si esa orden ejecutiva se pudiera dar de manera porque el empleado público probablemente esté citado para 7, 8 de la mañana, si los actos no comienzan hasta las 9, 10, quizás mediodía, donde finalmente se tome la juramentación formal, que no necesariamente es la que constata o comienza la labor de la gobernadora. ¿Quién estaría entonces que esté al mando y juramentado llevando a cabo lo que es esa orden ejecutiva para conceder esa licencia a esos empleados públicos para que no se presenten a trabajar hoy? Porque hoy es la fiesta de pueblo y hay una nutrida participación de artistas desde diferentes puntos de lo que es la isleta de San Juan para propósitos del entretenimiento luego de los actos formales y protocolares desde lo que es las inmediaciones del Capitolio de Puerto Rico, donde tradicionalmente se hace. No siempre se ha hecho así. En un momento dado se hizo desde el Morro, ¿verdad? La gobernadora Sila Calderón lo hizo desde allá. En algún momento se hizo también desde las inmediaciones de Luis Muñoz Rivera, y se ha cambiado ¿verdad? La localidad de acuerdo a lo que quiera hacer un gobernante. Cuando entre, no se tranca la banda en que tiene que ser en un sitio en específico, pero tradicionalmente se hace como antesala a la juramentación de los cuerpos legislativos. Y esto va a estar muy interesante porque, como les dije, no todas las certificaciones de la Comisión Estatal de Elecciones están listas. Me parece que en particular la de estos 3 legisladores que entran por ley de minoría no necesariamente pudieran haber sido concretadas ya. Y es interesante por ver quién va a juramentar y en esta primera actividad, que es un poco más formal, pero quién va a correr para dónde a de alguna manera radicar en la Secretaría de los Cuerpos
lo que es la primera legislación, las medidas de administración también, lo que se llama, que es lo que hace los gobernantes, esos famosos proyectos A o F, que tienen esta fuerza para delimitar lo que va a hacer la política pública de cada gobernante y cómo van a correr los procesos también de confirmación de los secretarios o secretarias o directores o directoras de corporaciones públicas para proceso y propósito, debo decir, de la confirmación que lleve a cabo el Senado. Algunos pasan por Cámara de Representantes también. ¿Cuál va a ser la instrucción de los portavoces de los diferentes partidos y delegaciones, tanto en Cámara como Senado, a esos respectos? Y las diferentes certificaciones, porque no es solamente la que emite la Comisión Estatal de Elecciones, sino que también las diferentes entidades de gobierno presentan las suyas en esos respectos para, como lo que es Hacienda, CRIMA, SUME, todo ese tipo de cosas que tienen que presentar no solamente los senadores y representantes electos, sino también la secretarios o secretarios nombrados por la gobernadora, y cómo esto entrarían en funciones porque son nombramientos en receso también, lo que significa, porque como la sesión empieza el día 13, todavía no ha empezado, comenzarían en sus puestos, y esto crea otra dinámica también interesante porque, y esto es importante, van a ocupar esos despachos, esas oficinas, ¿verdad? Esa política pública comienza, por decirlo, desde hoy, y a veces es un poco difícil porque él o ella, cuando llega a ese puesto, si después no se confirma, ¿verdad? Como se habla que quizás haya alguna resistencia o algún resquemor entre la propia delegación que tiene una mayoría amplia en el Senado particularmente, digo también en la Cámara, pero el Senado ve la mayoría de los nombramientos, y cuál va a ser la posición del presidente Tomás Rivera Chats en cuanto a algunos de los nombramientos, que de nuevo cubriré eso en la segunda hora para propósitos de si se confirma o no y si hay los votos suficientes para eso, por lo que de alguna manera alguno de ellos o ellas haya dicho o hecho previamente para propósitos de su confirmación y del proceso de las vistas públicas. Así que veremos a ver cómo va a correr todo este asunto propiamente. Cuando regresemos de la pausa, hablaremos con el profesor Reinaldo Otero Santiago, que es un experto en estos asuntos de gobierno y política, para un poco examinar lo que son los actos protocolares y cómo desde hoy comienza ese tipo de situación allá desde la Casa de las Leyes para ver cómo esto va a conjugarse, porque como les he dicho antes, mucha concentración de poder es difícil de manejar. Esta es la nueva temporada de Nación Z con el licenciado Eddie López y estaré con ustedes de 6 a 8. Hoy estamos en horario especial por razón de la cobertura que va a llevar Telemundo. Regresamos prontito de la pausa con el profesor Reinaldo Otero Santiago, Dios mediante. Esto es Nación Z. Llévatelo. Leerles la hoja de ruta, el menú de los temas que teníamos para el día de hoy, y sabiendo de que son los actos de juramentación y de el comienzo de la administración entrante. Tenemos aquí a nuestro primer invitado en la mañana de hoy y se trata del profesor Reinaldo Otero Santiago, que le damos la bienvenida. Buenos días, profesor. Un placer, Eddie. Un saludo al público televidente y radio. Mi primer invitado en nuestra nueva temporada, así que para bien sea, esperamos tener mucha colaboración de su señoría, profesor en la Facultad de Derecho de la Interamericana, así también como columnista de los varios periódicos, entre ellos El Nuevo Día. Y profesor, usted ha tenido obviamente su trayectoria académica, pero también, ¿verdad?, en todos los asuntos que tienen que ver con política.
y su paso por la Asamblea Legislativa también. Y un poco quería destacar, además del asunto protocolar, de lo que va a ser esta administración entrante, cómo visualiza quizás lo que ha pasado en el contexto previo a los actos de hoy versus, ¿verdad? O lo que se puede enfrentar una administración entrante. ¿Cómo ve este asunto? Bueno, esta administración se va a enfrentar a muchos retos. O sea, la misma situación que hemos atravesado en el país ahora mismo con lo del apagón de Nochevieja, resalta mucho de lo que la gobernadora electa y que hoy estará juramentando ha traído desde sus promesas de campaña. Dicho eso, tendrá que ver también cómo esa información que ella recibió en el comité de transición a través de sus integrantes concuerda con la realidad que se encuentre una vez tome posesión del gobierno. O sea, no es lo mismo recibir esa información que ya uno conocerla de primera mano cuando está dentro de la agencia. Tiene también el reto de cómo asumir que esto es un escenario donde es una transición de un gobernante de un mismo partido político a otro. Interesante. Derrotado por una primaria. Tampoco fue de que esto es un gobernador que decidió salir voluntariamente, de no aspirar a una reelección para transferirle entonces esto a un nuevo candidato, como, ¿verdad? Y la distinción que me viene a la mente de forma inmediata viene siendo la de Muñoz Marín a Sánchez Vilella, que eran del mismo partido, ¿verdad? Porque Muñoz decidió no aspirar es lo más a la cercano que reelección. hemos Es, visto es a la lo que- única, porque después vino la elección de Ferré, la de Sánchez Vilella, y transfirió a Ferré. La de Ferré transfirió a Hernández Colón. Y en tiempos recientes sí le transfiere a Aníbal, que es algo también después de una seria disputa hasta judiciales por la cuestión del tema de los privados. O sea, pero entonces yo estoy recibiendo, o el gobernador recibe una administración de un gobernador del mismo partido. ¿Qué fidelidad de los que integran las distintas instituciones le pueden guardar a ese nuevo gobernante? No lo sabemos todavía. Sabemos que la gobernadora ante sus nombramientos ha traído algunas personas, mantiene una de las personas de la administración Pierluisi, que es el que ahora ha designado secretario de Transportación y Obras Públicas. Pero los demás, algunos son de la administración del gobernador Ricardo Rosselló o de anteriores que no necesariamente tengan la misma fidelidad a los empleados a esos nuevos incumbentes en las posiciones que ella ha designado. Profesor, he traído el contexto de que manejar mucho poder también pudiera ser complicado para propósitos del partido, de los líderes y demás. ¿Cómo visualiza quizás esa dinámica de lo que va a ser Cámara y Senado con una mayoría superlativa, ¿verdad? Versus quizás en otras instancias donde había que recabar votos, como en la administración que sale de otras delegaciones, y entonces teniendo dos presidentes fuertes también para propósito de lo que va a ser la política pública. Y lo digo porque muchas veces si ese proyecto de la política pública de un gobernante no tiene las puntas y las comas, los puntos y las comas donde tienen que estar, se descarrila o se pudiera descarrilar ese proyecto de los 100 días de los cuales todos los gobernadores Yo hablan. por lo menos en la Cámara de Representantes no veo esa situación. Primero, que ella viene de la Cámara. Ese fue su origen en la política partidista en este país. Segundo, fue presidente del cuerpo también. Segundo, que el nuevo presidente de la Cámara, el honorable Johnny Méndez, es leal a ella desde el comienzo. O sea, él estuvo con ella desde la primaria. Contrario es el escenario que tenemos con el presidente del Senado, que de por sí, aunque la hubiese apoyado, él siempre ha sido una figura más fuerte y más abrasiva. Y lo hemos visto con los gobernadores Fortuño, lo vimos con el gobernador Ricardo Rosselló en su momento. O sea, el Senado sería más llamativo en este asunto. O sea, aquí la clave de la negociación va a estar fundamentada más en el aspecto de los nombramientos, que es el poder fundamental del Senado. O sea, el consejo y consentimiento para los nombramientos, salvo el de la nombramiento de la secretaria de Estado. Los demás solamente quien determina y expone su consejo y consentimiento es única y exclusivamente el Senado. Y así está diseñado constitucionalmente. Pero en cuanto a la Cámara, yo no le veo mayor problema. Y estos presidentes fuertes tienen la particularidad también de que sus delegaciones sí les responden, porque a veces tú puedes tener un presidente X, y es más, podemos hablar del presidente del Senado saliente, hasta qué punto realmente su delegación le respondía a él,
o lo vimos también en el pasado con la Cámara, en el caso de Perello, o el caso de Tatito Hernández. ¿Cuántos representantes realmente respondían a estos presidentes salientes? Muy poco. O sea, y aunque ellos tienen la facultad de cada presidente es realmente la de administrar el cuerpo, pero los votos los tienen, y según cada uno de los representantes, ellos son lo que le dicen en latín primus inter pares, primero entre iguales. No, pero es la facultad administrativa y de repartir presupuesto. Lo demás es facultad de los votos y de la misma forma que elevan a un presidente lo pueden destituir. Quizás en Puerto Rico ese escenario no es tan frecuente. Sin embargo, vimos hace poco como en Estados Unidos, en la Cámara de Representantes, a 2 años de su elección removieron un presidente de la Cámara. O sea, que eso sí es posible. Claro. Y es una realidad que ellos deben considerar. Cuando quizás analizamos en administraciones que han tenido su Cámara y Senado, hemos visto desavenencias también entre intrapartidos, ¿verdad? Y a veces han sido tan cercanos como un año, año y medio, donde ese presidente del Senado y el gobernador tienen sus dificultades. Aquí parece abrirse una brecha con el nombramiento de la secretaria de Justicia, Janet Parra. ¿Cuánto esta pudiera ser la primera controversia quizás entre el presidente del Senado y la gobernadora electa que todavía no ha juramentado? Yo no la veo tanta controversia por una razón. O sea, fíjate que la gobernadora se ha tomado bastante tiempo en anunciar a sus nombramientos. ¿Qué yo puedo inferir de esto? Que ya los tenía, los estuvo hablando con el Senado, quizás para cualquier aspereza, reducirla al mínimo posible. Ayer en la conferencia de prensa le hacen la pregunta de si ella había hablado con el presidente del Senado ¿verdad? Dijo en la negativa. Bueno, quizás con el presidente no, pero puede haber hablado con otros senadores. Claro. Volvemos. El presidente del Senado es el administrador del cuerpo, pero es un voto. Sí. O sea, hay otros senadores que tienen el mismo derecho a voto. Si no lo habló con él, pues ¿verdad? Se le da el beneficio a duda. No lo habló, no hay ninguna razón por qué hacerlo, pero pudo haber hablado con otros senadores y auscultar cuál era la viabilidad de que esos otros senadores sí estén dispuestos a darle el voto para confirmar a la licenciada Janet Parra como secretaria de Justicia. Yendo un poco nuevamente a lo que es las puntas de lanza, ¿verdad? De lo que parece ser la línea por donde va la administración, se ha tratado obviamente la infraestructura, el asunto energético y la reforma contributiva, que son dos cosas muy complejas en nuestras circunstancias actualmente. Y yo no sé, profesor, usted me dirá mejor, si la paciencia o de alguna manera la tolerancia del país puede esperar mucho por cambios que se vean de alguna manera para propósitos de esas iniciativas. Bueno, Puerto Rico ha perdido la tolerancia hace muchos años. Fíjate que el último gobernador que ha sido reelecto en Puerto Rico fue Pedro Rosselló González. Después del doctor Pedro Rosselló, vino Sila 4 años, Aníbal 4 años, Fortuño 4 años, derrotado por el próximo que fue Alejandro. Alejandro decidió no aspirar. Y vino Ricardo Rosselló con las desavenencias después del 2019, que vino Wanda Vázquez, luego vino Pierluisi. O sea, ninguno de los gobernadores que hemos tenido, desde Sila Calderón al presente, ha estado 2 términos. O sea, y que una de las cosas que refleja eso es la impaciencia ya del pueblo de tolerar. Eso no se ha reflejado ni en las alcaldías ni en la legislatura. Hay legisladores que están allí hace unos cuantos cuatrenios. Pero esto es fácil. Pregúntale a esos distritos cuántos de ellos conocen el nombre de su representante o de su senador. Ni idea. Sí, interesante. Eso. Ahora, en el caso de los alcaldes, que es el primer rostro que el ciudadano ve. Y sabe dónde vive, dónde almuerza, dónde se mueve, y a donde acude a la alcaldía. Los alcaldes, fíjate que se han ido un poquito distanciando de lo que son las políticas del gobierno central en la medida que tengan que responderle a sus ciudadanos. Por eso nosotros tenemos... distanciado hasta de sus propios representantes o senadores por distrito, y lo vemos reflejado. De hecho, es que el representante y el senador de distrito usualmente lo carga el candidato a alcalde. Claro. O el candidato a gobernador. Pero en el caso de los alcaldes, o sea, nosotros tenemos alcaldes, por ejemplo, Manatí tuvo el mismo alcalde por 40 años. Vega Baja tuvo uno por 32. Y Mayagüez estuvo tantos años, Guillito. Y después Guillito. O sea, que ellos el mismo Ramón Luis Rivera, que lleva ya, entiendo, más términos que su propio padre, que estuvo más de 20 años también al frente del municipio. O sea,
fíjate que son alcaldes de larga trayectoria porque han priorizado en responder a las necesidades de sus ciudadanos al inmediato y luego entonces responden al gobierno central. Pero un poco me trae la permanencia en el puesto para adelantar las políticas, que es importante porque hay que darle continuidad a los planes. Pero nuevamente la situación original de cuánto estaría dispuesto, o sea, en cuánto pudiéramos ver cambios significativos, ¿está la vara muy alta quizás? Yo entiendo que sí. Y me habías traído también lo de la situación financiera. Tenemos también la Junta de Supervisión Fiscal. Ahí mismo quería llegar porque esa es complicada para lo que sea que se vaya a hacer. Sí, no, en esa no tiene control nadie. Así que en ese sentido, pues estamos bastante limitados también de qué realmente pueden hacer en materia de una reforma contributiva. Sin duda. Vamos a ir a una pausa, profesor, y regresamos para discutir entonces otros aspectos que también tienen que ver con la situación de la administración entrante y lo que se pudieran esperar allá adentro, porque hay cosas que no se esperaban. Regresamos en breve y las diferentes actividades que habrán de celebrarse. Estarán los compañeros destacados allá a través de Telemundo durante todo el día. Comienza a las 7 de la mañana toda la transmisión para que vean los preparativos y las llegadas de las diferentes personalidades a los actos de juramentación. Así que continuamos desde acá, desde nuestros estudios de Z93, también para los amigos que nos sintonizan a través del Facebook Live y en sintonía de todas nuestras diferentes filiales de Z93. Y continúo aquí dialogando con el profesor Reinaldo Otero Santiago. Y profesor, nos quedamos discutiendo las circunstancias alrededor de las propuestas de la administración entrante en todas sus vertientes. Y dejé una pregunta un poco en el tintero para propósitos de lo que se encuentren cuando llegue esa administración entrante, porque parecería que la transición de un gobierno a otro también fue un poco tirantesca, ¿verdad? Hubo unas situaciones entre ellos y a raíz de este tipo de situación no pudieron quizás hacer el shadowing, como se llama, ¿verdad? Que siga entre antes de que salga el otro y le diga, pues mira, aquí está la puerta del baño, la silla se pone así, por aquí entra el sol, además de la situación fiscal en que se encuentran y con una, no quiero decir una incapacidad, pero para propósito de lo que es el presupuesto, que sabemos que en casi todas las dimensiones solamente se puede responsabilizar el 50%, porque hay que dejarle el 50% a la administración entrante, y con todos esos planes que se han anunciado por parte de la administración entrante, ¿cómo ve esas circunstancias de lo que un jefe de agencia o inclusive la propia legislatura se puede encontrar y llevar a cabo su labor? La legislatura va a encontrarse lo que en definitiva realmente le presente el Ejecutivo. Recordamos que una vez el presupuesto aprobado, el control como tal es del Ejecutivo, claro, y cómo hace las transferencias de partidas, etcétera. Sin embargo, aquí la ficha particular, como mencionaba en el segmento anterior, era la Junta de Supervisión Fiscal. O sea, ¿qué cosas la Junta de Supervisión Fiscal está dispuesto a aprobarle a la nueva administración? Si está dispuesto a aprobarle enmiendas en el presupuesto para los 6 meses que restan. Recordando, ¿verdad?, que el gobierno corre en año fiscal, que es del 1 de julio de un año al 30 de junio del año siguiente. Que por eso es que se habla de la reserva, claro, del 50% del presupuesto y que no pueden exceder los gastos más allá de esa partida. Sin embargo, en la medida en que pues, lo que encuentren, ellos tendrán que hacer los anuncios oportunos. Una de las fallas que yo he visto en las últimas administraciones tiene que ver mayormente con la comunicación al pueblo. O sea, el pueblo, yo entiendo su desesperación, pero también su desesperación va de la mano con que no me están comunicando. Y lo vemos inclusive hasta con estas entidades privadas de Luma y de Genera. El problema realmente, y por lo que también se exacerba los ánimos del ciudadano, es porque no hay una comunicación efectiva. Mientras sigamos con esta situación, esta administración va a tener sus días contados. Ahora, si habilita bien sus mecanismos de comunicación, hasta posiblemente pueda ser reelecta. Hemos tenido unos ejercicios de un secretario o secretaria de asuntos públicos, lo que se llama, que sí, es como quien dice que coge la bofetada para que entonces esos presidentes
esos gobernadores o esos jefes de agencia no cojan el cantazo y hablen de las cosas bonitas, mientras que sea el secretario de prensa, tampoco está para eso, ni el director de comunicación pública, sino una persona versada en asuntos de gobierno que de alguna manera pueda contestar las preguntas difíciles. Y lo hemos visto ejemplificado, me parece, en su carácter más clásico, en lo que le ha pasado al gobernador Pierluisi una vez pierde la primaria, que cuando iba a esos cortes de cinta, a esa repartición de cheques o de promociones o de cualquier otro tipo de acto bonito para su legado, lo confrontaban con asuntos electorales, con asuntos energéticos y con asuntos de otra índole. ¿Cuán importante pudiera ser esa figura para los cuerpos legislativos, para el propio gobierno como tal de la administración entrante? Bueno, esto más bien depende de cuán enterado. No, eso no es obligado. No, y también depende de cuán enterado esté el gobernante. En este caso, la gobernadora electa es una persona que ya tiene vasta experiencia manejando este tipo de asuntos. Yo entiendo que ella puede inclusive y debe cuidarse, a mi juicio, de incurrir en lo que se llama microgerencia. Porque están los dos extremos. El ser totalmente descomprometido en el sentido de que me alejo del diario y yo estoy para los asuntos importantes, que fue lo que entiendo le pasó al gobernador saliente, pero también el caer en microgerencia y estar al detalle puede hacer inefectiva una administración. Lo que se dice le pasó a Sila Calderón en un momento dado. Exacto, y lo intentó Alejandro, pero el Senado pues, le hizo bastante frente. Ahí tiene un ejemplo de cómo un Senado de la mayoría de su propio partido no fue cónsono con las políticas que él quiso llevar a cabo durante su administración. Y después fue la Cámara que se le viró con aquellos 4 o 5 legisladores que ya sabemos el resultado de lo del IVA y de otras cosas, otras políticas que quería adelantar el gobernador. Por eso, y eso estamos hablando de escenarios donde está un mismo partido político. Pero la gobernadora es una persona que comunica bien, se proyecta afable frente al público. Es una persona con mucho carisma, contrario también al gobernador saliente, que es una persona un poquito más pausada, sosegada. Daba más la impresión esta del hombre de Estado americano que uno está usualmente acostumbrado a ver de la generación de los 90 y principios del siglo XXI, que el gobernador, en este sentido, la gobernadora es más caribeña. O sea, Puerto Rico está acostumbrado al gobernante fogoso, pasional. Caudillista. Sí, el caudillismo. O sea, por eso es que nosotros, a pesar de que estos partidos, en el caso del PNP, busca promover la anexión y modelos americanos, no ha podido, por ejemplo, una cosa básica es decir, una cosa es el presidente del partido y otra cosa es el gobernante. ¿Por qué? Porque ese es el modelo caudillista latinoamericano y europeo. Uno mira, por ejemplo, en España, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, es también el líder máximo de su partido, el Partido Socialista Obrero Español, o lo ve también con Núñez Feijóo en el caso del Partido Popular en España. Y ese es el modelo de partido que nosotros tenemos en Puerto Rico, y es una realidad. La gobernadora es muy consciente de eso, y yo entiendo que ella sí cuenta con los elementos para mantener tanto el control de su partido como el control del gobierno. ¿Dónde puede estar nuevamente la figura que puede ser, que aunque es polarizante, pero tiene ese fervor caudillista? El presidente del Senado. Porque distinto al presidente de la Cámara, que es más leal en ese sentido a la gobernadora. Y su carácter es más flemático también, no es tanto ¿verdad? No es tan fuerte, un líder tan fuerte. Yo lo único que siempre, una de las críticas que yo he hecho en privado, en el caso ahora del presidente entrante y a pasados presidentes de cuerpo legislativo, es ser legislador de distrito y ser presidente de cuerpo. Yo lo encuentro que no cuadra. ¿Por qué? Porque él tiene que cuidarse de que no descuide su distrito. Ya cuando fue presidente, por poco pierde su distrito. Y no es la primera vez. Hace un sinnúmero de años atrás, Edison Mislar Larondo le pasó lo mismo. Un distrito clásico como era el precinto 4, por poco lo pierde siendo presidente de la Cámara, porque descuidan ese contacto con el distrito. Y el político tiene que siempre mantener contacto con su gente. Profesor, analicemos un poco la oposición, por dónde va a ir con una concentración tan grande de poder nuevamente del Partido Nuevo Progresista. ¿Cómo prevé va a venir un Partido Popular Democrático que llega a tercero en la cantidad de votos a la gobernación? El Proyecto Dignidad, Movimiento Victoria Ciudadana, que aunque pierde su franquicia electoral, parece que van a continuar en la militancia. ¿Quién pudiera ser el líder cimero de esa oposición?
y si va a tener efectividad dentro de lo que pueda pasar dentro de las delegaciones del Partido Nuevo Progresista, las determinaciones de las agencias, todo este tipo de circunstancias, que se mantenga vivo ahí y latente todos los días, llamando las cosas, ¿verdad? O los errores que puedan cometerse, porque va a ocurrir. Eso es, ¿verdad? Decir que todo va a ser perfecto es irreal. La tendencia en el caso del Partido Popular en particularmente marca que el líder va a ser el actual comisionado residente electo, Pablo José Hernández Rivera. Sin embargo, el lugarteniente, por lo que se puede ver, va a ser el portavoz electo de la minoría, Héctor Ferrer Santiago, que entró en la confusión con su padre, que en paz descanse. Y ese es el que va como que a llevar la voz cantante el día. En el caso del Senado tenemos a Luis Javier Hernández, hasta muy pronto alcalde de Villalba, que son los que van realmente a llevar las voces del día a día, y van a estar, lo que van es a auditar las promesas que ha hecho la gobernadora. En esa parte es que la gobernadora entonces nuevamente tiene que ser más efectiva en decir, estas fueron mis promesas, pero este es el escenario real, cómo lo conjuga. Pero ellos van a estar auditándole promesa de campaña tras promesa de campaña a la gobernadora, para estar diciendo, están incumpliendo o no lo están cumpliendo de la forma en que lo prometieron. Esa es la hoja de ruta de lo que debería ser la oposición. Esa va a ser la hoja de ruta. Ahora, en el caso del Partido Independentista, Movimiento Victoria Ciudadana, desde donde quiera que... Un Juan Dalmau quizás, fuera del gobierno y fuera de cualquier posición electa. No, y inclusive la misma senadora María de Lourdes Santiago y el representante Denis Márquez van a buscar ser más vocales. Ellos ya, ahora, yo no necesariamente le pronostico que la misma situación que tuvieron ahora en el 2024 la vayan a tener el 2028, en el caso del Partido Independentista. En el caso del Proyecto Dignidad, tenemos la situación que ya está casi a punto de expirar. Ellos tienen la figura fuerte de Joan Rodríguez Bebe, pero no tienen más nada. Ya para concluir, profesor, y agradecido de su tiempo, brevemente, la administración Trump con la administración de Jennifer González. Bueno, la gobernadora electa tiene buena relación con varios de los funcionarios designados por el presidente Donald Trump. En la medida que ella pueda consolidar esas relaciones con estos funcionarios, yo entiendo que podría tener mejores aproximaciones, a pesar de que Trump es una persona pintoresca. Agradecido de su tiempo, profesor, por estar acá con nosotros. Gracias, regresamos en breve. Lleva al compañero Leo Díaz, que sabemos que está por ahí en sintonía, y a Zulmita, besitos en el cutis desde acá. Está conmigo en la mañana de hoy nuestro colaborador Anthony Maceira Izaya. Buenos días, licenciado. Buenos días, Eddie. Chamo, al pueblo Puerto Rico que nos sintoniza. Yo no madrugaba así desde que era secretario de Asuntos Públicos. Cuando Leo me traía el programa, me dejaba dormir una horita más, chicos. No, pero es que había el compromiso, ¿verdad? Y lo vamos a tener vigente desde aquí, desde estos micrófonos. Y Anthony, me das el pie forzado para una conversación y retomar el tema que tenía con el profesor Otero Santiago recientemente, y tiene que ver con la capacidad de comunicar, ¿verdad? Y lo que es la figura del secretario de Asuntos Públicos o secretaria de Asuntos Públicos, y también un poco dentro de los nombramientos que la gobernadora presenta en el día de ayer, en continuidad a lo que había hecho a los días previos, y una cantidad de los nombramientos que algunos de ellos tienen han creado un gran revuelo, y entraremos en un poco más detalle, pero esa capacidad de comunicar del gobierno entrante vis a vis lo que son las propuestas que han presentado, que como hemos dicho en varias ocasiones, se puso la vara bastante alta. Pues definitivamente, Eddie, como tú bien dices, lo hemos discutido aquí, la vara se puso sumamente alta desde la primaria, luego la elección general, pero creo que han sostenido el discurso, ¿verdad? Y la vara se ha mantenido ahí. Han habido, si acaso, algunos ajustes en el discurso, porque, ¿verdad? No es lo mismo con guitarras que con violín, y eso siempre ocurre cuando hay un cambio de administración. Desde afuera las cosas pueden parecer de una manera, y uno puede tener señalamiento y pensar que las cosas deberían ser, pero cuando tú comienzas a ver la información que se recibe en los comités de transición en ese proceso, pues uno se da cuenta
realmente lo que hay, los retos fiscales, presupuestarios, de personal. Tú puedes tener el dinero para reclutar, pero tal vez no tienes la gente disponible para entrar en esos puestos. Y como tú dices, eso va a ir atado a la capacidad de comunicar que tengan. Claro. El gobierno de Jennifer González puede hacer el mejor trabajo del mundo y si no lo logran vender adecuadamente, la percepción pues podría ser que no lo lograron. Ahora, en ese aspecto yo tengo una expectativa alta con este gobierno. Yo creo que Jennifer González y su equipo han demostrado que saben manejar el tema de opinión pública, saben manejar las comunicaciones y no tengo por qué dudar que en el gobierno logren efectivamente comunicar su obra. Pero ese rol que es distinto al secretario de prensa, a un secretario de prensa de una agencia, a los secretarios de prensa de tanto Cámara como Senado, para propósitos de lo que es el gobernante, porque tú estuviste en esa silla, estuviste en unos momentos muy complicados y muy álgidos de una de las administraciones nuevo progresistas, donde tenían Cámara y Senado también. Hubo unas brechas abiertas entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, pero más allá de eso, quería diferenciar el rol quizás también de la Oficina de Comunicaciones de la Fortaleza, que tiene otro rol y otra función, pero quería que nos explicaras cuál es la dinámica de ese funcionario particular, que es el secretario o secretaria de Asuntos Públicos, que se crea en un momento dado. Me parece, el primero es Jorge Colbert, que la administración de Sila Calderón, luego retoma el asunto más adelante en la administración de García Padilla, pero estuviste tú en la administración de Ricardo Rosselló y ha habido otros también, pero en esta última administración no hubo un secretario o secretaria de Asuntos Públicos. Y creo que eso fue de los grandes desaciertos, Eddie. Y al final del día no se tiene que llamar secretario de Asuntos Públicos. Usted le pone el nombre que quiera, el nombre no hace la cosa, pero definitivamente una figura que sea el que comunique desde la fortaleza, el que sea el portavoz desde la fortaleza, sin que tenga que ser el gobernador o el secretario de la gobernación, que fue lo que ocurrió en muchas ocasiones durante esta administración, que teníamos a la secretaria de la gobernación, Noelia García, asumiendo un rol de portavoz y ¿verdad? Pues lo sacabas del tema operacional para meterlo en el tema de comunicaciones y yo creo que deben tener una persona dedicada a eso. El rol de secretario de Asuntos Públicos puede variar, pero en síntesis, por lo menos cuando yo estaba, era el jefe de comunicaciones del gobierno entero, ¿verdad? Cada agencia tiene su equipo de comunicaciones, interno, externo. Desde la fortaleza se comunicaba el mensaje. Nosotros teníamos un calendario de anuncios con meses de anticipación que sabíamos cuándo Eddie pretendía lanzar X iniciativa y se montaba entonces una estrategia de acuerdo a ese calendario que había, pero siempre estaba el elemento de apagar los fuegos, ¿verdad? ¿A qué te refieres con eso? Pues, como regla general se recibe lo que es el monitoreo, que eso son las noticias, los periódicos todos los días a las 4 de la mañana. Nosotros nos levantamos, en ese entonces trabajaba conmigo el licenciado Joel Pizá. Okay. Nosotros nos levantábamos a las 3:45 todas las mañanas para las 4 de la mañana recibir los periódicos. Se hacía un análisis y decíamos, espérate, que hoy tiene que madrugar Chamo. Y esa hora yo comenzaba a llamar a Chamo para asegurarme que Chamo estuviese disponible para los medios de comunicación a las 6 de la mañana. Y se preparaba lo que iba a ser la línea de comunicación entre el aparato gubernamental. Okay. Si hoy el tema en portada tenía que ver con reforma contributiva, por decir algo, y eso no estaba en el calendario que ya se tenía, pero nosotros preparábamos lo que iba a ser la estrategia de comunicación, quiénes iban a salir, cuáles eran los puntos a resaltar. Y cuando hubiesen temas controversiales, tratar de mantener al gobernante fuera de esa discusión. Y a esos efectos particularmente, hay unas preguntas a veces difíciles y decía hace unos minutos que muchas veces ese trabajo se tiene que hacer previo a cuando el gobernante va a cortar la cinta, va a visitar una institución, va a ver una agencia o va a resolver otro tipo de problema. ¿Con cuánta anticipación quizás se conoce o se practica cuáles van a ser esas preguntas difíciles de los periodistas? Porque, por ejemplo, el gobernador Pierluisi estaba cortando cintas de aperturas, primeras piedras, dándole promociones a la policía, como vimos recientemente, y le estaban preguntando de la Comisión Estatal de Elecciones, le estaban preguntando de la situación de energía y de otras incidencias de día a día que no son menos importantes, pero él está allí en otro rol. Entonces, ¿cómo tú anticipas quizás y presentas o das cara para para coger esas bofetas de la prensa, en buen español puertorriqueño? Eddie, es un ejercicio constante y hablo desde mi experiencia porque es la única de la única que puedo claro. hablar. Era un ejercicio constante de todos los días nosotros teníamos
reuniones para discutir los temas de comunicaciones del momento, lo que se anticipaba, uno ya más o menos puede saber cuándo va a venir algo complicado por ahí. Y era bien importante la integración de los demás stakeholders, entiéndase, los representantes, los senadores. En mi caso, pues yo también tenía la función de asistir en la redacción de política pública y adelantar lo que el gobernador le llamaba en aquel momento el red line policy, ¿verdad? Okay. La política pública esencial, nosotros la trabajamos, pero ¿qué sucede? Yo sabía, si eran temas de salud, yo sabía que los legisladores que iban a salir a discutirlo probablemente iban a ser Juan Oscar Morales, por ejemplo. Pues yo tenía que mantener no solamente al equipo del Ejecutivo orientado, sino a los legisladores también, que supieran lo que había y que supieran lo que podía venir, ¿verdad? Y eso es un ejercicio constante. El ensayo de qué preguntas pueden venir o no, pues igual era un tema diario. Todos los días se tenían reuniones de estrategias de comunicaciones. O sea, que esa colaboración con el legislativo tiene que estar ahí también en esa figura del secretario de Asuntos Públicos, secretaria de Asuntos Públicos, y para propósitos inclusive de entonces cómo funciona con el secretario o secretaria de prensa y la oficina de comunicaciones que tiene la Fortaleza. Repito, desde mi experiencia, la oficina del secretario de prensa se encargaba de ser el oficial de prensa del gobernador, de manejar las solicitudes de entrevista, las expresiones del gobernante, que también es un trabajo full time. El gobernador recibe decenas, si no cientos de peticiones para reacción a la prensa, entrevistas aquí y allá, y el trabajo full time del secretario de prensa es ese. La Oficina Central de Comunicaciones funcionaba como el enlace directo de los oficiales de comunicaciones de cada agencia, ¿verdad? Era, por decir, ese filtro antes de llegar a la oficina del secretario de Asuntos Públicos e incidía sobre el manejo tanto de redes sociales como de medios tradicionales. Claro. Lo importante es que pueda haber una armonía, ¿verdad? Que todos los componentes de comunicación, desde la agencia hacia arriba, desde la fortaleza hacia abajo, tengan claro lo que es su rol, pero puedan trabajar en armonía para que haya una estrategia coherente de redes sociales, comunicación pública, verbal, televisiva, escrita, y como tú bien dices, de la mano con los miembros de la Asamblea Legislativa, de la mano con los alcaldes, de la mano con los organismos privados, ¿verdad? Como son, por mencionar algunos, la Cámara de Comercio, Asociación de Industriales, porque nosotros le llamábamos los validadores externos o third party validators. Si sale un gobernante a decir lo grande que es una obra que está realizando, pues la gente lo escucha, pero dice, pues claro que tú vas a hablar bien de lo que estás haciendo. Ahora, eso no es lo mismo cuando tú integras validación externa de personas privadas que puedan, pues, ¿verdad?, hablar desde otra perspectiva de eso que el gobierno busca comunicar. Anthony, en esa línea, obviamente, los nombramientos que ha hecho recientemente la gobernadora entrante, que juramenta hoy, se parecen bastante a los de Trump a los del presidente Trump, porque ha nominado personas que son muy cercanas a ella, que tienen su confianza y el estilo que ha presentado, tanto en campaña como una vez gana la primaria y gana la elección, el asunto de ser un poco más campechana, más cercana al pueblo, de bailar y comportarse como quizás más cercana de lo que pudiera haberse percibido cualquier otro gobernante en la posición. ¿Cómo eso va a manejarse dentro de los asuntos de gobierno? Ella ha lucido bastante en control en las conferencias de prensa a los cuestionamientos que se le han hecho sobre lo que debe venir prontamente, sobre estos comités creados. ¿Cómo quizás, entiendes, va a ser la complejidad, dado de que hay unas circunstancias que hay que tener en cuenta y el estilo que ella ha presentado, que algunos lo han llamado hasta reality, desde el punto de vista de esa percepción del gobierno entrante y de las noticias que se den o cómo se aborde los cuestionamientos de prensa? Creo que cuando la gente habla de reality se refiere al tema del entretenimiento, ¿verdad? ¿Ella ha sido entretenida? Ella ha sido entretenida y hasta cierto punto, Eddie, utiliza el entretenimiento para atraer la atención a temas políticos que de por sí son áridos, okay, y que gente que de ordinario no le prestaría atención a los temas gubernamentales, políticos, etcétera, estén presentes, estén interesados. Ok, pero ¿cuándo pasas del anuncio quizás a decir, mira, por aquí es que vamos a hacer esto mañana, la semana que viene esto otro? O sea, hay mucha gente a la expectativa y eso va a tener mucho que ver en el rol de comunicación.
Eso va a tener mucho que ver en el rol de comunicación y en el rol del licenciado Francisco Domenech, que ayer lo nombran secretario de la Gobernación, que es el encargado de esa parte. Este es el mensaje, lo que se está comunicando, lo que se va a comunicar. Estos son los compromisos que se hicieron. Esta es la plataforma. Pues vamos a gerenciar eso. Y ahí es donde la figura de Francisco Domenech se complementa con la figura de la licenciada Itza García, subsecretaria de la Gobernación. Ahí, de todos los nombramientos que la gobernadora ha hecho, esa combinación realmente yo creo que es la combinación acertada, es la decisión que ella tenía que tomar y es lo que debieron haber hecho gobernadores anteriores. El nombramiento de Francisco Domenech como secretario de la Gobernación, que ha generado pues reacciones mixtas, es lo que tenía que suceder, es lo que debió haber hecho Ricardo Rosselló en un momento dado, es lo que en mi opinión debió haber hecho inclusive el gobernador Pedro Pierluisi. El secretario de la Gobernación tiene que ser tu persona de más confianza, tu persona más cercana, la persona con quien tú hables al principio de la mañana, al final de la noche, que sepa cómo tú piensas, porque ese es el brazo de ejecutar tu política pública. Y bien importante que tenga tu respeto, el del gobernante, porque el secretario de la Gobernación también tiene que tener la capacidad de decirle al gobernador, no, por aquí no, esto se debe hacer distinto y no todo el mundo, ¿verdad? Tiene la confianza, el standing para enfrentarse a un gobernador, a su jefe, pero eso complementado con Itza García, que tiene experiencia de gobierno, que sabe cómo opera el aparato gubernamental, que conoce no solamente a nivel de quién es el jefe de agencia, abajo, el servidor público, el de confianza, el empleado de carrera, el que va a implementar la política pública, Itza, además de ser licenciada, pues también ella se ha destacado por su capacidad de gerencia de proyectos. Y ahí es donde yo creo que esa combinación pues va a ser esencial en poder, como tú decías, una cosa es comunicar, otra cosa es cómo yo cumplo, cómo yo me comprometí a bajar la luz. Pues cómo vamos a bajar la luz. Pues ahí es la combinación de la comunicación con la ejecución. Por eso, y para propósitos de quien vaya a comunicar esa información, ya sea el secretario de Gobernación, que va a tener un rol dual también en la cuestión presupuestaria y lidiar con la Junta de Supervisión Fiscal, que me parece acertado también tener una persona, no sé si concentrado en la misma persona, pero una persona que tenga la mayor confianza de la gobernadora electa, cómo eso pudiera, de nuevo, estamos hablando aquí de la percepción de lo que va a salir hacia afuera, a veces dista o no se dan todos los detalles de lo que realmente está pasando y la complejidad de los asuntos, no un poco porque la gente lo que quiera escuchar, sino porque para mantener enterado a los poderes que son y dar la percepción de que el gobierno está en control. Y entonces eso crea una complejidad en sí, Anthony, y entonces cuánto pudiera darse en esas conversaciones, no solamente, mira, esto es lo que está pasando, sino esto es lo que vamos a decir y cómo eso funciona a través del aparato de comunicación de lo que hay hasta la fecha en la administración entrante. Pues eso va de la mano, ¿verdad? El secretario de la Gobernación, el brazo operativo de ejecución, tiene que trabajar de la mano con el aparato de comunicaciones día a día, hora a hora, minuto a minuto, porque tú tienes, como tú dices, vamos a usar el ejemplo de la luz. El aparato de ejecución, de la mano en este caso con AFAF, que es el ente fiscal, y fíjate, ahí yo creo que podemos tal vez estar encontrados. Yo creo acertado la concentración de la figura, porque el de AFAF a su vez se encarga de la implementación del plan fiscal. Entonces, evitas el disloque, que tú tengas la fortaleza tratando de implementar cosas que no son viables fiscalmente. Pero volviendo al tema de comunicación, tú tienes que comunicar lo que pasó, lo que está pasando, pero tienes que poder manejar expectativas. Y tú tienes que poder saber lo que va a ocurrir, cuánto se va a tardar, cuáles son las etapas de este proceso, a dónde vamos a ir, cuáles son los pasos para tú poder ir no solamente comunicando lo que está pasando, sino manejando la expectativa a futuro. El tema de la energía eléctrica. Pues desde ahora comienza el poder manejar la expectativa de que no es que la luz no la van a bajar mañana, es que aquí tienen que ocurrir unas cosas para que eso se pueda ir trabajando y que la gente sepa, pues espérate, es que no es todavía, es que esto es un proceso que va a ir sucediendo y eso, en mi opinión, nuevamente, pues creo que fue parte de lo que faltó en el gobierno saliente, ¿verdad? Ese manejo de expectativas, esa claridad de dónde están los procesos, que es también lo que en gran medida le sucede a Luma.
Dentro de esa percepción y entrando ya a asuntos más, ¿verdad? Más de lleno, lo que hay una estrategia a nivel de gobierno de, en cierta parte, todo lo que salga mal al principio, echarle la culpa a la administración pasada. Eso está en el libro de política, en la página, yo creo que 3 o 4. Eso está en la 3 o 4, Exacto. sección B. Porque me parece que en estos últimos días se ha aclarado bastante las circunstancias. La gobernadora electa inclusive dice en días pasados que ella no esperaba que la situación de las plantas de generación estuviera en tan mal condición. Poco se prepara la expectativa, ¿verdad? Se van bajando quizás la expectativa de que sea tan inmediata el cambio o las modificaciones que se hagan en el sistema eléctrico, que es lo que todos estamos pendientes. Pero para esos propósitos, lo que es el que el gobernante entrante pueda decir, mira, esto fue desacertado, por esta decisión no se debió, este contrato no se debió haber firmado. A tu juicio, ¿cuánto se abrió quizás la administración saliente a ese tipo de ajusticiamiento y de rendimiento de culpa, por decirlo así, por parte de la administración entrante? Sé que es complejo, es complejo. Y quizás no lo quieras contestar, pero... No, yo no tengo problema en decir las cosas. Digo, admitido que el gobernador Pierluisi cometió algunos errores ya en el último de su mandato. Pero ¿cuánto pudiera haber quedado expuesto a este tipo de... Y de los errores que cometieron, se suma tal vez el no haber colaborado más en la transición. Ok. Por ejemplo, el gobernador es gobernador hasta, ¿verdad? O era gobernador hasta el último día. Pero ya en noviembre se sabía quién era el gobernador entrante. Y hay cosas que no es que tú le vas a permitir al gobierno entrante que decida lo que tú vas a hacer o dejar de hacer. Pero sí hay un tema de comenzar ya a coordinar. Si yo sé que Eddie me va a sustituir a mí, y no estoy hablando en este caso del gobernador en sí, estoy hablando más bien del equipo, los que estaban tal vez involucrados en la toma de decisiones que ahora pueden ser objeto de fiscalización. Ajá. Si yo sé que Eddie me va a sustituir, si yo soy el director ejecutivo de la autoridad X y sé que Eddie va a ser el entrante en enero y yo tengo decisiones que tengo que tomar ahora, ¿verdad? Pero eso no se sabía porque se guardó muy cerca las cartas la gobernadora antes de nombrar. O sea que era un poco lo que traía hace un rato. O sea, tú no tenías a quién tú le ibas a decir, ahí está la silla, por aquí entra el sol, cierra la cortina, en la puerta del baño es esta, el parking tuyo está allí, esa puerta no funciona. Ese tipo de especificidades. No había esa pero tú sabes, tú sabes. Bueno, sabes que alguien va a venir. Tal vez tú no sabes quién va a venir, pero exactamente, pero tú sabes más o menos por dónde va la cosa. Tú sabes. Y traes un buen punto, porque ese rendimiento de cuentas pudiera comenzar en las figuras de los diferentes ex secretarios o secretarias y ex directores de corporación pública. Mira, me dejó esto aquí y eso no está en el informe de transición que me dieron. Nunca me pude reunir con él o con ella. Eso es otra situación, pero para propósitos de eso fue culpa de la pasada administración, eso fue culpa de la pasada administración, eso fue culpa de la pasada administración. ¿Hasta cuándo también pudiéramos seguir viendo eso? Porque eso tiene un tiempo. Eso va a suceder. También, eso tiene un tiempo en la tablilla, una fecha de expiración. Eso siempre sucede. Eso ha ocurrido históricamente siempre que hay un cambio de administración y en parte, pues, es real, ¿verdad? Porque cuando tú comienzas, esto no es prender y apagar la luz. Igual que Pedro Pierluisi explicaba, mire, las cosas se tardan, etcétera, y algo que Pedro Pierluisi hizo bien fue que él no interrumpió la continuidad. Él cogió proyectos que tal vez habían comenzado desde Ricardo Rosselló, se continuaron bajo Wanda Vázquez, y él en vez de tratar reiniciar el proceso, le dio continuidad y por eso hubo cosas que él pudo cerrar. Pero eso también ocurre ¿verdad? En lo negativo. Van a haber cosas que el gobierno entrante, por mejor intención que tenga, no va a poder cambiar al principio. Ahora, como tú dices, eso no dura para siempre. ¿Hasta cuándo dura? El librito no dice. Eso va a depender mucho de la presión pública. ¿Hasta cuándo la opinión pública, los ciudadanos, los medios de comunicación toleran eso? Si recuerdas, eso le ocurrió a Luis Fortuño. Luis Fortuño hablaba mucho del estado en el que él encontró las finanzas, la quiebra, etcétera, etcétera. Y al principio todo el mundo lo entendía, pero llega un punto en el que los mismos medios de comunicación, los mismos
¿verdad? Inclusive miembros de su partido. ¿Cuándo se acaba la poesía y empieza la prosa, verdad? Porque hay una línea en política que dice tú haces campaña en poesía para enamorar a la gente, pero después le tienes que decir la realidad que es la prosa, ¿verdad? Y en ese sentido, en esta circunstancia donde ha habido un cambio de gobierno, una administración tras otra, o sea, un cuatrenio tras otro, ¿cuánto espacio tiene una gobernadora entrante? A raíz de todo lo mediática que ha sido y de todo lo demás, cuando empiece esa prosa y a enfrentarse con la realidad y a decir finalmente el día 1 vamos a hacer esto, el día 2 vamos a hacer esto, el día 10, el día 15 y esos primeros 100 días que de nuevo vuelve a elevar la vara, ya salió de campaña, ya está a punto de juramentar. Elevar la vara tanto y decir yo voy a lograr esto en 100 días es un toll ticket. Y eso comienza en concreto con los nominados en receso. Kenneth McClintock publicó un artículo de Revista Jurídica, una revista que yo fundé en la Facultad de Derecho Interamericana, que hablaba de los nombramientos en receso. Cuando usted lo nombran en receso, usted comienza en su posición de inmediato. Complicado. Sin ser aún confirmado. Y eso es bueno y es malo. Si usted... La vergüenza de tener que irte de momento. Si no te claro, pero no solo eso, que ya hay un récord contra el cual pasar juicio, ¿verdad? Si hay una persona que tal vez tiene una trayectoria, es conocido, que pueda tener una juramentación hasta cierto punto, no quiero decir asegurada, pero tiene más terreno ganado, el proceso de ser nombrado en receso y comenzar a ejecutar tal vez no es tan positivo porque ya no va a depender de lo que tú hiciste en el pasado, te juzgan basado en lo que estás haciendo al momento. El ser nombrado en receso, pendiente de una confirmación después para alguien que por el contrario no sea conocido o haya dudas sobre su capacidad, es positivo porque si tú logras demostrar que eres bueno en la posición, te aumenta la posición de ser confirmado. Pero en el proceso de confirmación ya se empieza a acabar el pan de piquito, ya se empieza a acabar el poder decir, no, es que eso es de la pasada administración porque ya tú ocupas la posición y ya tú vas a haber tenido la oportunidad de hacer cambios en dirección a cumplir con la plataforma de gobierno. Antonio, tenemos que ir a una pausa ya mismito, pero cuando regresemos quiero entrar a lo que es ya el nombramiento, la elección de Eliezer Molina por 82,000 votos en nominación directa. Eso es histórico, como quiera que se mire. La reacción de Tomás Rivera Chats a los efectos también en darle la bienvenida y lo que son los escaños de minoría en términos de para dónde va a ir eso, porque hay una solicitud de Victoria Ciudadana y hay una posición que llega a los tribunales, veremos a ver si llega o no, ¿verdad? Si tienen éxito o no, en presentar de que hay que hacerlo proporcionadamente para lo que son los partidos que quedaron inscritos y desahucian al proyecto Dignidad y tienen que acudir a los tribunales también, así que el plato está servido para propósitos de lo que va a ser la composición de los cuerpos y cómo van a quedar finalmente y analizar también la oposición, que le pregunté también al profesor Reinaldo Otero acerca de eso, quién va a ser ese principal líder, cuáles van a ser los temas, también hay que analizar eso. Así que regresamos ya mismito en breve, nuevo dialogando con el licenciado Anthony Maceira. Anthony, y te dejé varios asuntos en el tintero para entrar ya en lo que es nuestros funcionarios electos y para propósitos históricos en Puerto Rico, a pesar de lo que usted pueda pensar del escrutinio de la Comisión Estatal de Elecciones, se certifica a la figura de Eliezer Molina como senador electo, colgando a una de las senadoras incumbentes que a su vez había sido ya un poco marcada para ser la vicepresidenta del cuerpo, me refiero a la amiga Keren Riquelme, y entra Eliezer Molina con cerca de 82,000 votos por nominación directa. ¿Cuánto fue que tuvo Ricardo Rosselló para la elección como delegado de la estadidad? No recuerdo el número exacto, pero Eddie, solo 100 me parece, ¿verdad? 82,000 es el número total de voto writing, nominación directa. El 84, él sacó... Eliezer sacó con las variaciones que le adjudicaron, que eso lo podríamos discutir. ¿Quién es Molina E? Cuando alguien escribió Molina E, ¿en realidad estaba votando por Eliezer Molina o podría estar votando por otra persona? Y ahí es donde la intención del elector tiene dos vías. ¿Para llorar para maternidad? No, es que... ¿Ya él no salió está electo? Bueno,
Hay una resolución que no es final y firme, en la que se validan unas variaciones que, en mi opinión, están estirando el chicle. Ah, ¿eso va para el tribunal? No sé, de verdad no sé. ¿Quién tendría standing para llevar eso? ¿La senadora Riquelme? Yo creo que va a depender cuán estricto se quiera hacer. Si miramos de manera análoga el caso de Victoria Ciudadana de los Endosos, el tribunal hizo una diferencia entre la legitimación por el daño directo, ¿verdad? Que eran los candidatos a las mismas posiciones, por eso no permitieron la impugnación de Ana Irma Rivera Lacén, a pesar de que ella tampoco recogió endosos, y la que no era particularizada, que era la de los electores en general. Aquí yo pensaría que cualquier senador por acumulación podría tener standing, cualquier elector podría tener standing, pero si queremos estar libre de duda, pues quien esté en esas últimas posiciones. Los últimos casos se han presentado en favor, ¿verdad? O como demandantes a electores, ¿verdad? Porque es a quien primero se le reconoce el derecho para acudir al tribunal, o ese daño que se requiere como asunto de umbral para entrar por la puerta del tribunal y que los jueces determinen ver los casos. Pero al final del día, ya entrando, ¿verdad? Para propósitos de discusión, Eliezer Molina allí sentado en el Senado, ya hubo una expresión un poco hasta jocosa del presidente del Senado entrante, Tomás Rivera Chats, en términos de cómo van a ser esas dinámicas y la expectativa, si va a ser el principal líder de la oposición, quizás denunciando cosas desde allí. ¿Cómo ves esa participación de un candidato sin partido, sin ningún otro miembro de la delegación? ¿Va a ser una voz en el desierto? ¿Le van a apagar los micrófonos, mandar del sargento de armas? ¿De alguna manera pudiera también ser enjuiciado y expulsado del cuerpo? ¿Cómo visualizas que vaya a ser esa participación de Eliezer Molina luego de alcanzar la certificación de la comisión? Pues, Eddie, lo primero, ¿verdad? Él tendría que ser certificado. Para ser certificado, Eliezer, yo no sé si los abogados te lo han dicho, pero para ser certificado tienes que entregar papeles, tienes que tener tus cosas financieras al día y no puedes fumar marihuana. ¿Sabes? Recuerden que Eliezer Molina no aparece en la papeleta al Senado por acumulación porque incumplió con los requisitos de entregar en aquel momento las pruebas de dopaje. Según su propia admisión, era que él él entregó la prueba de una sustancia controlada, pero no la de otra, porque como él era usuario de esa otra sustancia controlada, pues él sabía que iba a salir positivo. Pues en lo que dijo el juez en aquel momento fue: no cumpliste, no puedes aparecer en la papeleta. Pues, si tú quieres correr por nominación directa, de salir electo tendrías que cumplir en ese momento. Es decir, si para fines hipotéticos se sostuviese o se convierte en final y firme la resolución de la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones, que validó hasta que Molina y que hasta Eddie López correspondía a un voto por Eliezer Molina, pues entonces Eliezer tendría que cumplir con otros requisitos para entonces ser certificado y poder juramentar. ¿Qué quiero decir? El live que Eliezer Molina hizo él diciendo que iba a juramentar hoy es mentira. Es la estrategia usual de este individuo de confundir al pueblo, que tal vez no es fiebrú como tú y como yo, que sabemos que hay unos pasos que seguir para crear una expectativa para que cuando hoy él no pueda juramentar porque él no ha cumplido con lo que tiene que entregar, tratar de decir. ¿Se va a presentar allí hoy, tú crees? Él ayer hizo un Facebook Live en el que él dijo que hoy él iba a llegar a juramentar. Pero eso es igual que lleguemos tú y yo a juramentar allí. ¿Sabes? Nosotros podemos llegar, pero ¿cómo vamos a juramentar si no tenemos derecho a eso? No hemos cumplido con lo que había que hacer para eso. Ahora, en el caso hipotético, para fines de discusión, aquí temprano, una conversación con café, en el caso de que él estuviese en un cuerpo legislativo. ¿No tienes ahí? A ver si Chef Marilyn nos envía algo para acá. Oye, bueno que es ese cafecito. Sí, muy bueno. Yo creo que la figura de él bajaría. Él, al final del día, tú tienes, ¿verdad? Hay unos controles, una deferencia que tú tienes que tener, y lo vimos con el senador Vargas Vidot. Okay. El senador Vargas Vidot, cuando no es lo mismo con guitarra que con violín. Pero el senador Vargas Vidot, a pesar de ser militante y muy ¿verdad? Persigue sus causas con vehemencia,
no necesariamente, y lo digo con mucho respeto, no necesariamente forma los revoluces, ¿verdad? De las manifestaciones y este tipo de comportamiento hasta folclórico, por llamarlo de algo, de una manera sin utilizar expresiones peyorativas, que ha llevado a cabo Eliezer Molina. Entonces, quizás esta primera aparición de él en la Casa de las Leyes pudiera ser el primer revolú. Yo creo que él va a intentar formar un revolú hoy y aunque no lo dice, pero vamos nuevamente para fines hipotéticos, vamos a suponer que el buenos días del presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, ayer en el que habla de un cabrito, no un cabrón, un cabrito de Troya, se refería a Eliezer Molina, ese buenos días dice que el Nuevo Día le regaló un cabrito de Troya, que iban a verificar que no tuviese piojos, pulgas ni garrapatas y que lo iban a intentar entrenar, ¿verdad? Porque al final del día, en la Casa de las Leyes, usted va a realizar una función, un trabajo para el que usted pues, se supone que haya sido electo, pero eso se da dentro de ¿verdad? De unas reglas, de unos parámetros. Y no es que usted llegue allí a hacer lo que le da la gana, no es como Mariana Nogales, que llegó allí a acostarse en el banco, ¿verdad? Y ahí es donde él dice, trataremos de educarlo. Y los cabritos se entrenan. Yo no sabía. Yo sabía de los caballos. Se pueden potty train. Los cabritos se pueden potty train. De los perros, pero los cabritos, esa es nueva para mí. Cuando regresemos vamos a hablar de las minorías, a ver cómo corre eso. Esta es Nación Z, regresamos en breve. Lo que se dialoga hoy en esta transmisión especial de 5 a 7 de la mañana para dar antesala a la juramentación y los actos protocolares de la administración entrante. Que les habla el licenciado Eddie López, me acompaña el licenciado Anthony Maceira. Anthony, también hay que hablar hablamos de Eliezer Molina como senador nominado, ¿verdad? O escogido por el voto de nominación directa, pero también, dado de que la senadora Migdalia González no alcanza la cantidad de votos para prevalecer en su incumbencia como senadora por el distrito de Mayagüez, Aguadilla, Mayagüez, como los conocidos entienden. Se abre también lo que es la ley de minorías, entra y se certifica a Adrián González Costa como senador del Partido Independentista Puertorriqueño, así también como Nelly Lebrón, que es la representante o la candidata a representante del Distrito 40, ese es el de Ángel Matos. Ahí está otras consecuencias de la alianza también, ¿verdad? Donde entró Sergio Esteves, entra ahora Nelly Lebrón por ley de minorías y se cuelga Ángel Matos, colaborador de este espacio. Y a eso habría que sumarle el asunto de que está en controversia si esos espacios adicionales deben ser para otros partidos por cuestión de proporción, según dicta la Constitución, y hay una interpretación a esos efectos que hablábamos en días recientes, y la solicitud de Ana Irma Rivera Lacén, que continúa sin tener respuesta, la solicitud que ya le hace del desprendimiento fraternal que debería haber para con esos escaños adicionales. Me parece que tanto Adriana Gutiérrez como Adrián González Costa se han expresado alto y claro en que no estarían dispuestos a renunciar a lo que tanto esfuerzo les ha tomado, pero van a tener un rol particular dentro de sus delegaciones que desde el 1952 las delegaciones del Partido Independentista Puertorriqueño jamás habían sido tan nutridas. De nuevo, otro efecto para propósitos de lo que fue la alianza que benefició al Partido Independentista Puertorriqueño y no necesariamente al movimiento Victoria Ciudadana. Pero esa dinámica, ¿verdad? Más allá de Eliezer Molina y la delegación del Partido Popular Democrático y de Proyecto Dignidad, la delegación del PIB, ¿tendrán más fuerza? ¿Presentarán cosas distintas? ¿Cómo ves esa conciliación que pudiera haber con la política pública del Partido Nuevo Progresista? Comienzo haciendo un disclaimer que tanto Adriana como Adrián, a los dos los conozco, les tengo muchísima estima. Y dentro de la circunstancia y la diferencia de ideología que tenemos, pues creo que son dos personas muy capaces, muy inteligentes, jóvenes. Pero como dice Tomás Rivera, Adrián no es tan joven, pero no lo vamos a... No, él trata, pero colaborador también aquí de este espacio. Pero al final del día son profesionales, ¿verdad? Y ahí es donde podemos hacer un contraste
entre quienes aspiran a la legislatura para ir a desestabilizar, a crear revoluciones e irse virales para los clics y los likes. Y personas como la licenciada Adriana Gutiérrez o el licenciado Adrián González Costa, que yo creo que de finalmente concretarse y llegar, buscarían genuinamente aportar en los temas que a ellos les interesan. Yo sé que, por ejemplo, el licenciado Adrián González Costa es bien apasionado, al igual que la Sana María de Lourdes Santiago, con los temas de educación especial. Y tiene experiencia en ese ámbito. Y contrario a lo que la gente allá afuera puede pensar, en realidad existe en muchas ocasiones la colaboración entre minorías y mayoría. Hay asuntos en los que nunca se van a estar de acuerdo, ¿verdad? Asuntos filosóficos, temas de estatus, en los que nunca se van a estar de acuerdo, pero hay temas de consenso en los que se puede trabajar. Cuando yo tuve la oportunidad de ser asesor del presidente del Senado en la pasada ocasión, nosotros desde la presidencia trabajamos asuntos de legislación con la oficina de María Lourdes Santiago, en temas en los que se reconocía que ella pues tenía conocimiento, tenía expertise, que lo había trabajado, como repito, como el tema de educación especial. En aquel momento recuerdo que nosotros tratamos, por ejemplo, también de pasar la primera ley de transparencia, que luego se aprobó cuando yo estuve en asuntos públicos, logramos pasarla. Pero ese primer borrador se trabajó en colaboración desde la oficina del PNP. En ese momento yo estaba con Larissa Elhammer, la portavocía de Tomás Rivera Chats, en conjunto con la oficina de María de Lourdes Santiago. Es decir, estos son personas que yo creo que podrían ¿verdad?, aportar a la discusión pública, traer cosas frescas, etcétera. Eso de negociar escaños, eso no funciona así, ¿verdad? La Constitución es clara. La Constitución, puede haber dudas o divergencia de criterio en cuanto a cómo se distribuye. Pero lo que sí queda claro es que es basado en los votos que haya obtenido el candidato a gobernación. No es que nosotros llegamos a un acuerdo acá y entonces yo le voy a dar mi escaño a un miembro de otro partido. Eso no funciona así. Y si Ana Irma Rivera Lacén o cualquier miembro de la alianza entiende que les debía corresponder un escaño de eso, pues, ¿verdad? Creo que en estricto derecho están equivocados. Además que en el proceso democrático así no es que funcionan las cosas. Adriana Gutiérrez y Adrián González no obtuvieron, en mi opinión, los votos porque Ana Irma Rivera Lacén estaba en la papeleta. Obtuvieron los votos que obtuvieron por el trabajo que hizo Adriana Gutiérrez y por el trabajo que hizo Adrián González. Que en ambos distritos, tanto el senatorial como el representativo, prevalece el Partido Nuevo Progresista, porque al final del día, aunque ellos hayan podido hacer un buen trabajo, el electorado reconoció que dentro de las alternativas, la mejor alternativa era Nitza Morán y Juan Oscar Morales para el Senado y Víctor Párez en la Cámara. Lo que pasa es que en el caso de Adrián, de Adriana, de Denis y de María de Lourdes, hay una cantidad significativa de votos que no tenían antes y que evidentemente no vinieron exclusivamente de las filas del PIB. Bueno, y eso era parte de la negociación que hizo Manuel Natal, que entregó el Partido Victoria Ciudadana para beneficio propio. Manuel Natal, cuando se sentó a negociar con el PIB, pensó en lo que le convenía a él. ¿Cómo es que Manuel Natal entendía que entregar el Partido Victoria Ciudadana le iba a favorecer a él en su carrera, en su aspiración a la alcaldía? Vimos que no le funcionó, pero eso es lo malo, ¿verdad?, de ese tipo de acuerdo. Aquí ahora, Monday morning quarterbacking. Ahora claro. Mirar para decir, es que lo mismo haber hecho de esta manera, pues ¿sabe qué? Tiene ahora 4 años para darse cuenta de lo que sucedió y formular una estrategia de cara a la próxima elección. Mira, no quería dejar pasar la oportunidad, Anthony, para también salir aquí de Puerto Rico y revisar asuntos nacionales, porque hay 2 asuntos, se suma un tercero, donde en el fin de semana, con todo el revuelo que ha habido con la administración entrante de Donald Trump, también que recuerden que nos juramenta hasta el 20 de enero, así es que se estila en la capital federal, ocurre un atentado en Nueva Orleans donde ya hay cerca de 15 muertos. Una persona entra en un vehículo y se lleva a una manifestación, era la celebración de despedida de año. Supuestamente ese conductor ya ha sido identificado y había una bandera de ISIS en el carro. También hay una casa que se allana también por el FBI en Virginia, cerca de 150 bombas, y finalmente un carro eléctrico que explota frente a la Torre de Trump en lo que es Las Vegas, que obviamente esto preocupa porque pudiera
ser óbice, ¿verdad? O los principios de lo que pudiera ser una resistencia contra ese gobierno. Así que quiero entrar a tocar ese asunto porque me parece que pudiera tener mucha incidencia en las decisiones que habrá de tomar el presidente, su gobierno. Ya ha habido expresiones de Elon Musk a los efectos, porque el carro que explotó es de la compañía que es su propiedad. Así que regresamos con eso en breve. No se retire, licenciado Anthony Maceira. Y Anthony, ya en los minutos finales, te dejé un asunto en el tintero que tiene que ver con estos atentados y estas situaciones de peligrosidad que se vienen reflejando desde que estábamos en campaña, ¿verdad? Y que los atentados contra Donald Trump, los perdones y las clemencias que ofrece Biden, pero esta situación de peligrosidad como que está tomando un nuevo giro. Yo no sé si tiene que ver de carácter internacional. ¿Cómo ves este asunto de cara a una administración de Trump entrante? Pues, Eddie, como tú dijiste ahorita, es preocupante, pero yo añadiría que es triste. Es triste que ¿verdad? El odio que se ha sembrado de americanos contra americanos, que aquí se intenta hacer de guerra de puertorriqueños contra puertorriqueños, llegue al punto en el que individuos intenten asesinar al candidato presidencial en aquel momento, este otro individuo arrolle personas mediante en una celebración, intenten explotar una bomba, y eso es el resultado de la división social que hemos visto que va en incremento, de la izquierda contra la derecha, de ya no podemos tener divergencia de criterio y respetarnos. Ahora, si tú no piensas como yo, es porque tú eres A, B, C, D y todo es insulto. Y eso es el odio que se ha sembrado, que al final del día, Eddie, no nos deja nada positivo. Yo espero que el presidente Trump tan pronto entre, la mano dura, para meterle mano dura al terrorismo, a quienes promueven estas cosas, pero sepa también cómo poder unir a los americanos al final del día bajo la bandera de la nación más poderosa del mundo. Me parece que manda un mensaje alto y claro para asuntos domésticos, la nueva dirección que habrá de haber en el FBI, ¿verdad? Y en otras autoridades federales, al Deep State, que es el gobierno permanente. Es peligroso, ciertamente, pero me parece que van a demostrar estar en control también de las situaciones fuera de los Estados Unidos. Anthony, agradecido que estuvieras con nosotros en la mañana de hoy. Agradecido de su sintonía. Permanezcan en la misma a través de Telemundo para la mejor cobertura de los actos de juramentación. Ahora